Chicos, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, jóvenes. A ver, continuando con tu temario de trabajo de miscelánea para tu próximo ingreso a San Marcos, hijos, vamos a chequear por acá lo siguiente. A ver, hijos. La primera pregunta es una pregunta sobre genética, donde nos habla sobre la anemia falciforme. Es una enfermedad autosómica recesiva y la calvicie prematura está influenciada por el sexo, porque es una condición dominante en los varones y recesiva en las mujeres. Escuchen previamente algo que puede ayudar a complementar tu ingreso a admisión. La anemia falciforme es una enfermedad de índole genética donde a No se veces... escucha, profe. Un segundo, pucha. Ahora cómo hago que yo no tengo esto. ¿Se escucha mejor o no? Dice que no se escucha. Un joven dijo. ¿O está apagado esto de aquí? Listo. Ahora, hijos, ¿se escucha ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ya, Sí, profesor. gracias. Ya, a ver, hijos, vamos a continuar. Ya, yo te decía que o les decía que la pregunta número 1 tiene que ver con la parte de genética, donde la anemia falciforme es una enfermedad muy peculiar que generalmente adolecen la etnia negra. ¿Sí? ¿En qué sentido? Son portadores de un gen que le va a dar una condición anómala para la formación de los glóbulos rojos. Por lo tanto, de pasada también la hemoglobina es deficiente en su constitución y la consecuencia es que haya un mal transporte de oxígeno a los tejidos. Por eso se atribuye que las personas de piel oscura, cuando van a las alturas donde hay menos oxígeno, lo sabes por geografía, van a tener mucha dificultad para adaptarse a ese medio con menos oxígeno. ¿De acuerdo? Pero tiene una cuestión favorable. ¿Cuál es? La deformación del glóbulo rojo en su cuerpo, cuando sean ellos picados por un insecto transmisor del plasmodium, el que va a generar la enfermedad llamada paludismo, va a tener dificultad para ingresar en esa célula deforme. Por lo tanto, la etnia negra se ven mucho menos casos de paludismo. Al revés, la etnia blanca, la etnia caucásica, como van a elaborar glóbulos rojos correctamente formados, con una hemoglobina eficiente, entonces al haber más superficie puede haber más ingreso del plasmodium hacia los glóbulos rojos. Por eso que la etnia blanca padece más de paludismo. Pero, ¿qué sucede? Como tiene un glóbulo rojo bien constituido y una hemoglobina bien también conformada, cuando van a las alturas, a pesar que arriba hay menos oxígeno, entonces van a tener menos dificultad para poderse aclimatar a esa situación. Entonces, esa forma anómala de los glóbulos rojos y una hemoglobina deficiente es lo que llama el hombre anemia. ¿Por qué falciforme? Por la forma incorrecta de los glóbulos rojos. No sé si aparte me han entendido. ¿Me has visto bueno? Sí, no, rapidito. Ya, chévere. Ahora, la otra parte me dice por acá la calvicie. ¿Sí? La calvicie viene a ser un problema que arrastramos los varones desde décadas, centurias, donde de las tres condiciones básicas que tiene un individuo para una característica, mira, dominante, heterocigota o recesiva, de esas tres condiciones, dos, escúchame, el hombre va a perder cabello a temprana edad o de manera progresiva con los años. A diferencia de la dama también de las tres condiciones genéticas, repito, dominante, heterocigota y recesiva, la dama solamente una condición la hace a ella pérdida de cabello.
que la mujer entonces es menos probable que ella pierda cabello con respecto al varón. ¿Ya? ¿Por qué te cuento esto? Porque acá está la pregunta con dos cosas a la vez. Te hablan de la anemia falciforme y te hablan también de la calvicie prematura. Reitero, dice, la anemia falciforme es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces yo voy tomando nota en mi sugerencia, si me están diciendo que la anemia falciforme es una enfermedad autosómica recesiva, entonces ya tengo un dato por ahí. Y me dicen que la calvicie prematura va a presentarse más casos en los varones y en pocos casos en las mujeres. ¿Me entienden? Ya. Ahora, y me dice que esto corresponde a lo que llama el hombre la herencia influenciada por el sexo. Influenciada por el sexo. ¿Cómo entendemos esta parte de influenciada por el sexo? Que se va a presentar más en un sexo que en el otro. Más en un sexo que en el otro. Después estoy colocando aquí, mira, ve, estas más indicando que son más casos en los varones y pocos casos en las damas. Ahora me dice por acá, hijo, si un hombre con anemia falciforme, mira, un hombre con anemia falciforme, entonces partiendo de esto, que esta es mi antesala, me dicen que el caballero tiene anemia falciforme. Como es en cromosomas somáticos, entonces me dice que la condición es recesiva, entonces yo voy a colocar que el varón tiene esta condición, ¿ya? Anemia falciforme. Dice, y una mujer portadora de esta anemia, entonces quiere decir que la señora, ella va a tener así, ¿ven? Capta, es portadora para la anemia, ¿ya? Ojo al detalle. Dice, ambos siendo heterocigotes para la calvicie. Entonces voy a colocar así, mírale, calvicie por acá y calvicie por acá. ¿De acuerdo? Pero si usted lee con paciencia, dice, ya, y recesiva en las mujeres la calvicie. Recesiva en las mujeres la calvicie. Si yo tengo como dato que esta es la dama y este es el caballero, y me está indicando que ella es heterocigota, pero ya me dijo que la calvicie en la dama es recesiva, entonces por ahí yo empiezo a tomar datos, ¿sí? La pregunta para todos ustedes, esta damita de aquí que hemos colocado porque me está aprendiendo que es ambos heterocigotes, la preguntita es la siguiente, ¿la señora de acá es calva o no calva? ¿Qué opina usted? Virtual, vamos. No calva. Te aplaudo, la respuesta es no calva, ¿de acuerdo? Ahora, le pido a usted para que participe desde su casita, ¿qué hacemos con esta carga genotípica que ya hemos planteado? El varón es anemia falciforme, me dice por acá que es heterocigote para la calvicie, la dama es portadora para anemia y me dice que es también heterocigota. Yo ya sé que la señora acá es no calva y acá este señor va a ser calvo, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Podemos hacer de repente quizás el famoso cuadro de Punnett, en el cual vamos a desglosar los alelos, ¿te parece? Observa acá, por favor. Mira, voy a colocar un alelo recesivo con un dominante. ¿Listo? Voy a colocar el otro recesivo con un recesivo. Ahora ven acá. Aquí va a venir, mira hijo, ve, un dominante con este así. Mira lo que estoy haciendo, bebé. Y ahora estoy colocando uno de este tipo, ¿te parece? Ahora mire aquí. Y ahora mire aquí, no sé si alcanza la imagen en la pantalla. Bacán. Hijos, la pregunta para ustedes, ¿se está entendiendo mi planteamiento para poder ejecutar esto? Para llegar a una posible solución, ¿se está entendiendo la cuadrícula, cómo he separado los alelos para hacer el cruzamiento? De acuerdo a lo que me han sugerido que son los papás.
cri, 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 cri. Hijos. Amigos bebés. ¿Nada? ¿Cuántos son ahorita? Sí. Ahorita Sí, papi. hay 12. Sí, 12. Ah, 12. 12. Por lo menos, aunque sea, me conformo con menos de la mitad. Con 5 que me respondan ya creo que están atentos. Ya, si me dices que sí, entonces, hijo, voy a empezar a hacer el cruzamiento debido. Mira, papá, voy a tener por acá de esta manera, voy a tener por acá de esta manera. Si me estoy equivocando, házmelo saber, por favor. Cuando la mano es virgen, mira, ve, ahí está, ve. Escucha, hijo, ve. Ahora, aquí es, espérate, ya, listo. Acá sale así, mira. Y acá. Y aquí cerramos. Listo. Hijos, si se dan cuenta ustedes, no sé si me he equivocado, háganmelo saber en qué casillero. Vamos a ordenarlo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Ya. Dígame usted dónde estaría si es que hay un error. Si alcanza a distinguir, hágamelo saber, por favor, para hacer la corrección debida y luego hacer ya la evaluación de la respuesta. Mientras vas pensando, me dicen cuál es la probabilidad de que sus hijos varones presenten anemia, pero no calvicie. Presenten anemia. Entonces me están pidiendo que presente anemia, pero no calvicie. Entonces la pregunta, en la calvicie, ¿cuál sería para el varón? Te dije 2 de 3. Me están pidiendo que sean varones y encima que no tengan calvicie. ¿Qué opinan? ¿Podría ser el recesivo? Dicen la A, maestro. La respuesta es la A. Pero no me están respondiendo a lo que estoy preguntando, hijos. Pregunta número 1 nuevamente. Este desarrollo de esta cuadrícula está bien elaborada, perdón, ¿está bien elaborada, hijos, o algo que corregir? Partamos por ahí. Partamos por ahí. ¿Qué responden? No, dicen la A, maestro. Estos barristas de Alianza. Maestro. A ver, vamos a hacer la jugada así, vamos a hacer la jugada así, ¿ya? A ver, esto es el caballero, ¿no? Ya, vamos a suponer ahora, wow, tendríamos que incluir de repente hasta el cromosoma XY para este caso, ¿no? Pero si este va a ser el caballero, este va a ser los varones o los gametos masculinos, acá son los gametos femeninos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de estos señores serían los que cumplen la norma que me están pidiendo? Que sean caballeros con anemia falciforme, pero no calvos. Porque te decía, en los caballeros vamos a poner así, ¿ve? Dominante, heterocigoto y recesivo. ¿Cuál de ellos sería, hijos, los caballeros calvos? Te dije que son 2 de 3. Entonces la probabilidad es muy alta que un caballero pierda cabello a temprana o avanzada edad. Vamos, hijos. ¿Cuál de estos 3 serían los varones calvos y cuál sería el no calvo? Ya más rápido, el no calvo. El dominante, el heterocigoto o el recesivo. El no calvo es recesivo. Recesivo, ya. Entonces, hijos, me están pidiendo esto. Me están pidiendo de esta manera que sea de esta forma. Yo por aquí encuentro uno, mira, hijo, ve. ¿Te das cuenta? Según la condición, mira cómo encuentro uno, ve. ¿Te das cuenta? Y después ya no cumple, hijo, ve. Después ya no cumple. ¿Captas? Entonces sería uno de cuántos, señores? Uno de 8. Mira, me están pidiendo caballeros, ¿ah? 1 de 8, mira, bebé. Entonces la respuesta sería 1/8. Espero coincidir con lo que tú estás planteando o has resuelto también. ¿Ya?
1 de 8. De acuerdo a lo que me han pedido, aparece ese dato. Avancemos, hijo, a la pregunta número 2. Avancemos a la número 2. A ver, hijos. Pregunta Duque. A ver, nos dice por acá. Esther tiene un vivero en el cual utiliza una técnica de cultivo para obtener más plantas sin gastar en compra de semillas. Esta consiste en conformar nuevos ejemplares a partir de una rama que entierra para hacerla brotar raíces sin separarla. Ah, ya entendí. Bebe, aquí me están contando un caso particular llamado de esta manera, la propagación vegetativa. Para el que no tiene noción, le voy a dar una mini teoría. La propagación vegetativa viene a ser el desarrollo que hacemos muchas personas que nos gustan las plantas. Soy una de ellas. Yo practico bastante esto en mi casita. Tengo un pequeño espacio en mi casa donde propago plantitas. ¿Sí? Las violetas africanas, las sansevieras, la enana, la alta, tengo helechos, etcétera, y se van propagando. Escúchame. Si tengo esto como referencia de una planta, voy a ser súper práctico, Hijo, lo de acá tenemos raíz, acá arriba sería tallo y acá sería hoja. ¿Cuándo una planta se puede propagar? Cuando alguna porción de las indicadas, puede generar una nueva planta a partir de ella. Te pongo un caso. Mira cómo de repente de una raíz llamada camote se puede generar más plantita. O de repente del tallo, mire usted, como el caso de la rosa, se puede formar todo un rosal. O de repente quizás como de una hoja, como el caso de la violeta africana, se puede formar otras plantas idénticas. Y si nos ponemos finos para pensar esto, y si yo de una planta estoy repitiendo más plantas, entonces, bebé, estoy hablando de un proceso de clonación. Una clonación en la cual ha intervenido la mano del hombre. ¿Me entiendes? Entonces voy a poner por acá clonación de tipo artificial. El Mosca me va a preguntar, ¿y hay natural? Sí, claro. Observa, hijo. Si esto de repente es un poquito de tierra, ¿ya? Observa. Para hacerlo un poquito más didáctico, mira por acá la figurita. De repente quizás ustedes han visto en algunos lugares esta plantita. Esa plantita, ¿qué le hace recordar, hijos? Lo que acabo de dibujar para ustedes. ¿Qué le hace recordar? ¿Qué tipo de plantita es? Puede ser de repente quizás una palmera, una palmácea, ¿sí? Un cocotero tal vez, una planta de bananas, ¿sí? Ya, hijos, esto que estoy marcando con la tiza blanca, eso corresponde a un tallo. Escúchame primero, arriba sus hojitas, pero la forma de ese tallo, con ese penacho de hojas, dice el hombre que se llama a este tallo de manera muy particular estípite. ¿Me entiendes? Estípite. ¿Por qué te hago saber esto? Porque ese tallo, bebé, cuando ha nacido, por la parte inferior, mira, la parte inferior se ha lateralizado, que se ha crecido de manera paralela bajo el suelo. Y como es un tallo, y conocemos que los tallos tienen algo llamado yema, que es meristemo primario, va a haber una activación. Mira, estoy colocando los puntos. Va a haber una activación de esas yemas, hijo, y cuando llegue el momento pertinente, esas yemas, mira, observa, van a empezar a formar, hijos, nuevas plantitas idénticas como la original. Ahora entenderás por qué donde hay unas palmeras, abajo hay unas pequeñitas. Son los clones de la mayor. Entonces, en este caso, esta porción de la planta se va a llamar, hijo, estolón. Mira cómo se está multiplicando de esta manera, ¿ya? Entonces, mira cómo te he contado
que hay clonación artificial cuando el hombre emplea o la hoja o el tallo de la raíz de una planta, o de repente la misma planta de manera natural, mira, puede hacer esto, ¿ve? Perdón, esto es rizoma, quise decir, cometí una alianzada, esto es rizoma. ¿Listo el pollo? Ahora sí. Vamos a la pregunta, hijo. Esther tiene un vivero en el cual utiliza una técnica de cultivo para obtener plantas sin gastar en comprar semillas. Esta consiste en formar nuevos ejemplares a partir de una rama, ¿sí? Cuando me está hablando de una rama, me está hablando de un pedazo de tallo. Joven, ese pedazo de hoja, ese pedazo de raíz, ese pedazo de tallo, que se va a generar una nueva planta, cuidado, tranquilamente le podemos llamar a eso esquejos, o también se le llama esquejes, cuidado. Entonces, toda planta, escucha, toda planta que de un pedazo de ella se pueda generar otra planta, le llamamos esquejos, pero no toda planta a partir de una porción va a generar otra, que sí. Aquellas plantas que tienen estas propiedades particulares de generar una planta a partir de ellas, a ella los botánicos les han llamado las plantas adventicias. A ver si me han entendido, tal vez conoces alguna planta adventicia, aparte de las mencionadas como el camote, rosa y la violeta africana, ¿sí? ¿Qué plantitas conoces que de un segmento puede generar más plantitas? Y por ende es llamada planta adventicia. Los mencioné en mi ejemplo hace un instante. Ya, más fácil. ¿Ustedes conocen la planta llamada lengua de suegra? No, no, profesor. Ya, claro, sí. Cactus puede ser, correcto. Sí. Ya. Mira, como les dije hace un instante, yo cultivo en mi casita la lengua de suegra, ¿no? Me compré una, ya tengo como 14. ¿Y por qué? Solitas por debajo empiezan a formar sus nuevos bebés. Y ahorita tengo una madre que ya tiene 2 bebés, está para sacar y pasarlo a otras macetas. Ya. En este caso, mira, ve cómo la plantita está generando más plantitas por sí sola. Entonces quiere decir que la famosa llamada lengua de suegra es una planta ¿de qué tipo, muchachos? De tipo adventicia. ¿Cómo genera ella? Si yo retiro una hojita de estas, una hojita la retiro y la paso a otro espacio con tierra y maceta, o sin maceta inclusive, va a generar otra planta después con los días, entera, igualita. ¿Ya? Dice acá nuevamente, esta consiste en formar nuevos ejemplares a partir de una rama que se entierra para hacerla brotar raíces, sin separarla de la planta donante. Ah, ya cambió la historia. Una vez producidas las raíces, dice recién, entonces se las separa. Esta técnica de reproducción es quiere decir que la plantita que tenemos, ñaño, la plantita original, mira, ve, se ha retirado un pedazo de ella, ya, así lo entiendo, para hacerle brotar raíces. Ah, mira cómo ha brotado raíces. Y cuando ya brotó raíces, se la puede separar de la donante. Te está pidiendo qué técnica hemos empleado aquí para hacer ese tipo de propagación de la planta. Acodo, esquejes, injerto, rizoma o estacas. ¿Qué marcarían, muchachos? No se lo ha separado de golpe para pasar a que forme. Entonces deja de ser esqueje. Chao, ya no es B. Injerto quiere decir que se le va a acoplar una planta de otra especie. Acá no me dicen eso. Chao, injertos. Rizoma. Rizoma es cuando se propagaba por debajo. Acá me dice que no. Lo mantiene con la planta madre hasta que salga raíz. Ya no es rizoma. Me quedan 2, señores. Acodos o estacas. ¿Qué marca? ¿Qué dice? La A. Alianza, dice. Papi, no la lisuras, por favor. Mira, la respuesta es acodos. Muy bien, muchacho. La respuesta es acodos. Esto es una presencia de acodo. Chao, pregunta 2.
Vamos a la pregunta 3. Hoy me han dado en el corazón. ¿Por qué esto vengo practicando hace más de 25 años? Elaboración de bonsáis, ¿no? Yo les digo a los que tienen un poquito amor por la naturaleza que se entretengan con plantas. Es recontra relajante, ¿sí? ¿Cómo te preocupas en mantenerlas tranquilas, bonitas? Le pones su sustrato bonito, le cambias la maceta, la pintas, etc. Es importante hacer esa figura, ¿sí? Miren por acá, ¿ve? Yo les voy a hacer una idea rápida de lo siguiente. Observen, hijos. Mire usted, ahí estoy dibujando esas macetas planas, hermosas, ¿no? Donde se preparan los bonsáis. Pero los bonsáis tienen técnicas muy bonitas, en la cual la planta crece de manera natural y luego yo con el tiempo, o las personas que practicamos eso, le vamos cortando de manera particular la raíz y el tallo. ¿Y qué estás haciendo? Estás evitando que siga propagándose hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esa mutilación especial que le damos, la planta se empieza a expandir a los costados. Empieza a tomar su forma de planta adulta normal, pero chata, enana. Por eso que bonsái significa en pequeño. Mírale, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que vean acá esto que dibujo de color verde y que es un pastito especial. Mentira, no es pastito, total. Esto que parece un pastito es nada menos que briofitas. Son musgo de las plantas más enanas que existen, ¿sí? Y mira cómo recién esa plantita que está aquí, mira, bebé, estoy generando por aquí estas plantitas. Cuando logras hacerlo, papá, pucha que por lo menos yo me da muchísima alegría cuando van logrando mis plantitas. Mírale. Entonces, ¿cómo se ha logrado hacer ese bonsái aquí? ¿De acuerdo? Pero acá no me están hablando la supresión de raíz y tallo, sino que están aquí atacando una molécula. Mira, lean la pregunta 3, dice, algunos criadores de bonsái, no, criadores no se cría el bonsái. Cuidado, hay que tener la palabra apropiada ahí. ¿Sí? Cultivan. Algunos cultivadores de bonsái, con el fin de que estos no ganen talla, le agregan un aditivo a los nutrientes que cuando llega a las hojas degrada una proteína llamada ferredoxina. Ah, si el alumno es mosca, entonces me dice, profe, me están hablando de un proceso especial llamado la fotosíntesis. Sí, sí. ¿Y cómo sabes? Porque en la fotosíntesis, a nivel de la fase luminosa, existe un componente químico y ese componente químico se llama precisamente ferredoxina. ¿Me entienden? Y la ferredoxina es la que va a ayudar al pasaje de los electrones para la producción de una molécula posterior. Tú sabes, me estás entendiendo eso. Estás a punto de ser un sanmarquino, ¿sí? Este sábado o domingo lo vas a hacer. Bebe, te dice por ahí que se degrada la proteína llamada ferredoxina. Del texto se deduce que en estas plantas, en la fase luminosa, te lo está reafirmando, dice fotosintética, ocurre un flujo. Ha sido bloqueado un componente de la fase luminosa, del transportador de electrones, ¿sí? Saca tu cuenta y te dice, ¿será un proceso cíclico de electrones y no produce ATP y NADPH2? Te dice, ¿es acíclico de electrones y se produce ATP pero no NADPH? ¿Cíclico de electrones y se produce ATP pero no NADPH2? ¿Acíclico de electrones y se produce NADPH pero no ATP? Acíclico de electrones y no se produce ATP y NADPH2. Seamos astutos, ¿sí? Me dice que la sustancia que han colocado en la planta está bloqueando ferredoxina. Y entonces mi cabecita dice que hay un bloqueador del proceso de transporte de electrones. Entonces la pregunta es, ¿sería cíclico o acíclico según tu deducción? ¿Cómo enfrentas esa pregunta?
están bloqueando un transportador. ¿Sería cíclico o acíclico? Cri, 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 cri. ¿Por qué piensas tanto? Pacífico. Acíclico. Si tu respuesta es acíclico, bebé, entonces yo empiezo a eliminar la A, empiezo a eliminar la C, ¿te das cuenta? Ya tengo menos opción de equivocarme. Ahora, me quedan dos condiciones adicionales. Me dice, se produce ATP pero no NADPH, no la coenzima. El otro me dice, se produce NADPH pero no ATP. Aguanta. Hijos, ¿cuál sería de suma importancia para que suceda la fase oscura después? ¿El NADPH o el ATP? Razonen. Si en la fase oscura va a haber síntesis y todo proceso de síntesis encaja en anabolismo y anabolismo necesita energía, entonces, hijos, mira la deducción. ¿Tiene que haber ATP sí o sí? Claro que sí. Entonces tiene que haber ATP. Entonces mira dedo. Dice, se produce NADPH pero no ATP. Y el último dice, no se produce ATP ni NADPH. Bebe, ¿cómo no se va a producir ATP, que es lo fundamental? Entonces, ¿con qué me voy quedando en la respuesta? Solamente por deducción sacamos la respuesta. ¿Ah? La respuesta es besito. Claro, bebe, la respuesta es besito. ¿De acuerdo? Mira, lo sacamos por deducción. Insisto, aficiónense cuando tengan tiempo a ser cultivadores de plantitas. Es recontra entretenido. Mírale. Hagan esa jugada. Mírale. No me van a creer. En mi mochila yo cargo una tijera de podar. Ah, no te creo. ¿Y sabes por qué? ¿Quieres ver? Ojalá que lo ha traído. A ver, dice. Ojalá lo tenga ahí. Este barrista Alianza, ¿verdad? No me diga que lo he dejado. No me diga que lo he dejado. Mire, pero el único día que tiene para enseñar sus tijeras. No lo tiene. ¡Tatán! Barrista Alianza. Mira, muñeco, ve. Ahí está mi tijerita de podar, ve. ¿Te das cuenta? ¿Y qué haces con eso, Luis? Que me perdone Dios. Paso por un jardín hermoso, bonito, una planta que me encanta, no la tengo. Pim, pum, plac, lo corto. O le pido permiso al dueño, ¿me puede regalar? Ah, ¿cómo no? Me dice, plac, lo corto. ¿Y qué cosa voy haciendo? Voy probando, llego a mi casita, lo pongo en agua, le pongo un poquito a veces de canela en polvo para que seque la herida. Mira, se logra la plantita y tengo más plantitas. ¿Te das cuenta? ¿Y qué haces con tantas? Me dices. Papi, ¿las regalo? ¿Qué? Sí, las regalo. ¿No? A mis hermanas, a mis primas llegan, digo, regálame, negro, ya llévate una, ya. Mírame, aficiónense eso, es muy bonito. Vamos a la pregunta 4, hijos. Disque, a partir de una molécula de ADN con sus 2 hebras marcadas radiactivamente. Ah, cuidado con esa pregunta. Mira la pregunta 4. Me dicen que el ADN le están aplicando un radioactivo, ¿ya? ¿Y por qué es eso, Luis? Lo que quieren es hacer de repente, seguir cómo el ADN se va duplicando en el camino. Es un marcaje especial, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que el hombre ha seguido la ruta de una respiración celular, la ruta de una fotosíntesis? ¿Saben qué han hecho? Han marcado las moléculas. Y como de repente, como que alguien está con una prenda fosforescente en la oscuridad, tú te das cuenta por dónde va corriendo el individuo, ¿sí o no? Entonces eso pasa con las moléculas, la van marcando y van siguiendo la ruta hasta que encuentran todo el circuito. Entonces regreso. A partir de una molécula de ADN con sus 2 hebras marcadas radiactivamente, aquí voy a dibujarte de manera rápida una molécula del ADN. ¿Listo el pollo? Ya.
pero encima me dice que están marcadas. Ve, voy a poner un puntito naranja indicando que están marcadas sus 2 hebras. Dice, se obtienen 4 moléculas de ADN mediante 2 ciclos de replicación. ¿Sabes bien que estas 2 cadenas, cada una de ellas se va a abrir? Sabes bien que cada una de ellas se va a abrir. Pero recuerda que cada cadena, hijo, está marcada previamente. Ahora, voy a dibujar por aquí de otro color distinto para que tú te des cuenta, que se está formando el complemento. Mira cómo se está formando el complemento de la molécula. ¿De acuerdo? Ya va aquí el primer ciclo. Me dice ahora que ocurren 2 etapas. Entonces quiere decir que va a haber una segunda replicación. De tal manera que esta blanca se va a separar, bebé, del azul. Mira, ve. Mira cómo cada blanca se está separando del azul. ¿Me entiende por qué? ¿Sí? Dice ahora, reitero nuevamente, a partir de una molécula de ADN con sus 2 hebras marcadas radiactivamente, aquí estamos, se obtienen 4 moléculas de ADN, mire usted, 4 moléculas de ADN, mediante 2 ciclos de replicación, ahí están los 2 ciclos de replicación, en una solución libre de marcador radioactivo. De las 4 moléculas de ADN resultantes, es correcto afirmar que, quiere decir que lo han sometido esto, bebé, lo han sometido a un medio en el cual de repente ya no tenga el marcador. Dice, una solución libre de marcador radioactivo de las 4 moléculas resultantes, es correcto afirmar que, vamos, ¿cuál sería tu respuesta correcta? O por lo menos la que se aproxime. La madre fue marcada. Tras 2 divisiones, en esa etapa dice que no ha habido marcaje. ¿Qué marcaría usted? Todas presentan radiactividad, la cual sería en ambas hebras. Beso. Todas presentan radiactividad, la cual sería solo en una hebra. Casa. 2 presentan radiactividad, la cual sería solo en una hebra. Dedo. 2 presentan radiactividad, la cual sería en ambas hebras. Y enano sería solo una presenta radiactividad, la cual sería en ambas hebras. Entonces te hago una preguntita. ¿Cuál sería lo más justo de esto, tomando en cuenta que ha sido sometido a una solución, me dice la pregunta, a una solución libre de marcaje? Quiere decir que ya no se va a marcar a las moléculas que vengan por delante. ¿Qué marcaría usted para esa preguntita? Imaginemos que quitamos ese dato de la pregunta que donde te dice 2 ciclos de replicación en una solución libre de marcaje radioactivo. Libre de marcaje. Vamos a quitar por un momento esa frase. Entonces, si estas 2 hebras originales están marcadas, cuando se forme su primer circuito, mira cómo las moléculas también están marcadas en una de ellas. Cuando venga la segunda división o el segundo ciclo, mira, ve, esas blancas estarían marcadas también. No sé si me dejo entender. Mira, ve. Y a cada una de ellas se abriría también su complemento, ¿sí o no? Se abriría su complemento. Ya te di una respuesta. Ahora, quítale el marcaje, te dice. Quítale el marcaje. ¿Qué sería lo más justo de colocar él como respuesta? De las 4 formadas. Ya te di la respuesta solapa. Si me han seguido la idea, ya te di la respuesta aquí explicando ahí nomás, nada más. La mamá está marcada, sus 2 primeras hijas siguen marcadas, pero solamente una cadena. Viene el segundo ciclo de división, aparecen 4 moléculas, pero 4 moléculas cada una con 2 hebras. ¿Me entiendes? Mira, ve. ¿Cuántas serían de esas 4 que en total
marcadas. ¿No serían 2? Ya si son 2, ya puedes saber la respuesta. O puede ser casita o puede ser dedito. Porque te hablan de 2. O sería, la cual sería solo en una hebra y la D sería en la cual habría en ambas hebras. ¿Cuál sería para usted la respuesta? Casa. Claro, ñaño, claro. La respuesta sería casita, bebé. ¿Listo? Aparece solamente en 2 de ellas, pero en una hebra. Correcto. A ver, hijos. No, Sí, va a ahorrar, si no. voy borrando. Ya, listo, entonces te lo escucho. Listo. Ya, a ver, hijo, vamos a bajar nuevamente a foja 0. A ver, espérame que cuadre esto. Y ahora sí. A ver, hijos. Imagino que ya mañana vas a salir de todo ese trance que estás, todas estas últimas horas. Tómelo con tranquilidad, no se desesperen. Vayan con pensamiento positivo al examen, los que van a postular. No se demoren en marcar tantas las respuestas. Ahora te dan un tiempo para lo que viene a ser la aptitud, ¿no? Entonces, esa aptitud, ¿cuántas preguntas son, chicos? 10. 10 preguntas nada más, ya, 10 preguntas. ¿Cuánto vale cada pregunta? ¿20 puntos? Son 200 puntos, ¿no? Entonces, bebé, esos 200 puntos, trata de hacerlos, ñaño, a todo lugar, que todo salga bien. Son puntos que cuentan, ¿sí? A ver, regresemos por acá. Tú sabes que todo suma y al final de cuentas, eso es lo que va a marcar tu diferencia de ingreso. Ya. A ver, vamos a la pregunta número 5, hijos. A ver por acá. Vamos a la pregunta número 5. Dice, a ver. El amoníaco o amoníaco es una de las formas prioritarias de eliminación de los productos tóxicos del metabolismo de las proteínas. Su forma fisiológica es el ion amonio, que es un producto muy tóxico, por lo que necesita excretarse con mucha agua. Tiene que estar diluida, dice, para seguir su ruta metabólica, para formar sustancias menos dañinas, ¿sí? Algo parecido en una oportunidad vino a Misión San Marcos, pero relativo a nosotros, cómo en nosotros ese tóxico se eliminaba, ¿sí? Pero vamos por partes, muñecos, vamos por partes. Miren, por favor, recuerda, hijo, que en la atmósfera, si aplicamos geografía, ¿cuál es el gas más abundante en la atmósfera? ¿Cuál es el gas? ¿Nitrato? Nitrógeno. Pero, muñeco, ¿no sería nitrógeno atmosférico, el N2? ¿Sí o no? ¿Qué aproximadamente en porcentaje me pueden pedir en un examen? 78. Hombre, qué bien. Entonces acá coloco 78%. ¿Sabes qué te voy a hacer? Un ejemplo rapidito. ¿Sí? Deben ser prácticos. Si aquí tengo de repente una planta, la cual elabora en su fruto ya formado una legumbre, quiere decir que un par de vainas que contienen semilla al interior, a eso le llaman el fruto legumbre. Por ende, la planta es llamada leguminosa, ¿de acuerdo? Esas plantas leguminosas van a tener una asociación simbiótica con unas bacterias especiales. Esto estoy colocando de puntito naranja. Esas bacterias especiales, ¿cómo le llama el hombre? Fijadoras de nitrógeno. Entonces, precisamente ellas van a atrapar ese nitrógeno para que tanto las bacterias como las plantas posteriormente inicien un proceso de elaboración de aminoácidos y luego proteínas, ¿ya? Y luego esa plantita será devorada, bebé, por un organismo consumidor. ¿Se da cuenta? Y este señor será devorado por otro más.
Y así va la idea. Conclusión, a lo que quiero llegar es cómo ese nitrógeno tomado del aire, más tarde convertido en aminoácido y formado una proteína, la proteína empieza a correr en la cadena alimenticia, desde productores hacia los consumidores para llegar inclusive hacia los desintegradores en un evento de descomposición. ¿De acuerdo? Ahora, si hemos hablado de un elemento importante como es el aminoácido, lo estoy colocando aquí, observa, sabemos que un aminoácido tiene una representación de esta manera. A ver, muñecos. ¿Está bien la representación? ¿Cómo podemos representar a un aminoácido? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Todo bien? Sí, pero Perfecto. Muñecos, ¿cómo llamo yo a esta parte de aquí? ácido, Ya, pero eso es su condición química, pero ¿cuál es su nombre? carboxilo, Te aplaudo, te aplaudo. ¿Y este señor de acá quién sería? amino, El amino, ¿de acuerdo? Ya, ¿cuál trabaja como ácido ahí? carboxilo, Perfecto. Entonces, este señor carboxilo en algún momento va a ceder un protón. Y cuando lo cede el protón, él se convierte, sigue en carboxilo, pero ya oxidado. En cambio, el de acá, ¿qué cosa va a recibir? Un protón más y se va a hacer NH3. ¿Capta la idea o no? Ya. Si este aminoácido, papi, a través del señor llamado ribosoma, mira ahí, joven, se convierte luego en una proteína. Entonces, todos estos puntitos blancos me están simulando ser aminoácidos. Hago una pregunta a los cuasi cachimbos. Esta idea de haber colocado puntitos blancos en esta tira, ¿qué estructura de las proteínas me hace recordar? ¿Primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? ¿Por qué demoras? primario, Claro, bebé. Esta es la estructura llamada la primaria. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa si esta proteína, bebé, es consumida por un organismo en el cual van a actuar ahora las enzimas, las proteasas? Entonces quiere decir que más tarde esas proteínas, mira cómo van a quedar los aminoácidos sueltos. Y esos aminoácidos sueltos, cuando pasen a una célula, una chica llamada transferencia lo va a llevar hacia un cuerpecito llamado ribosoma, el cual ya estaría leyendo a una joven llamado mensajero. Y esos aminoácidos que estoy colocándolo aquí, cuando lo deposita en este ribosoma, ¿sí? ¿Qué se va elaborando posteriormente? Se va elaborando otra proteína, pero ahora para este organismo. Ahora, esas proteínas, así como se formaron y se utilizaron, también van a quedar desechos. Esos desechos van a ser vertidos hacia la parte externa. Estamos hablando de repente del flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo lo va a llevar luego a un órgano en forma de riñón. Ese órgano en forma de riñón, ¿quién será, muñecos? Retroperitoneales. riñón, Te aplaudo. Entonces, a través de los llamados nefrones, ha sido admisión San Marcos, de los nefrones, bebe, ¿en cuántos pasos se elabora la orina nuestra? ¿Y cuáles son esos pasos? Cri, 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 cri. ¿Oye qué? 3, Ya, habla. En orden. filtración, Ya. reabsorción y secreción, Vamos bien, papi, vamos bien. Entonces, cuando ya se ha elaborado nuestra orina, va a bajar por un conductito. Ese conductito, ¿cómo se llama, bebé? Donde van cayendo las gotitas de orina, van cayendo por gravedad. ¿Cómo se llama este conducto, bebé? túbulo colector,
¿Qué pasa, muñeco? ¿Cómo que tuvo colector? Son los uréteres. Son los uréteres. ¿Y esos uréteres dónde van a caer? Van a caer en un músculo hueco llamado vejiga. Y esa vejiga va a almacenar temporalmente nuestra orina. ¿De acuerdo? Mira cómo te estoy reconstruyendo cosas, ¿ah? Ya. Esa orina, si yo lo jalo por acá para vocé, se van a equivocar de repente por apresurados. Tú puedes conocer, puedes saber, pero de repente los nervios, la ansiedad de querer marcar todo ya y acabar con el examen, no. Con paciencia, sé metódico, cabeza fría. Voy a hacer la preguntita. ¿Cuál es el mayor componente de la orina? Químico, lógico. ¿Cuál? Agua. Claro, te aplaudo. No cayeron, no cayeron. Yo pregunto a otros jóvenes, me dicen, oria, oria. Es que no he preguntado si es un compuesto nitrogenado. He dicho a secas. El mayor componente químico es el agua. Y el agua en nuestra orina aproximadamente nos representa ¿cuánto, hijo? Como el 96%. Y lo notamos cuando miccionamos, cómo sale un líquido de nuestro cuerpo, calentito, amarillento, por los urocromos y la urobilina. Mírale. Pero dentro de este 4% restante, hay un pequeño porcentaje de ellos, y a quién corresponde, jóvenes, a quién corresponde, a la señora llamada la urea. Es una forma como tu cuerpo y el mío metaboliza estos compuestos nitrogenados para que puedan salir luego en una micción. Y eso es lo que trata la pregunta número 5. Te dice, el amoníaco no debe ser excretado con mucha agua o seguir su ruta metabólica para formar sustancias menos dañinas. Entonces te está gritando cuál podría ser ahí la respuesta para esta pregunta. La urea en los peces, la urea en las aves, el ácido úrico en los mamíferos, el ácido úrico en los reptiles o el ácido úrico en los anfibios. ¿Por qué borro la C? ¿Y por qué borro la A? Susténtame por qué he eliminado la A y por qué he eliminado la C. Los peces botan amoníaco. Ya, bebé, pero recuerda que hay hasta 3 tipos de peces y cada uno de ellos no elimina lo mismo. Ten cuidado, ten cuidado. Recuerda que hay ciclóstomos, hay condritos y hay osteícteos. ¿Sí? Y recuerden este dato. Eliminamos las sustancias del cuerpo dependiendo qué alimento hemos consumido. Ten cuidado con ese detalle. Ya, chao avión. ¿Por qué eliminé casa? Los mamíferos excretamos urea. Y acá está la respuesta, pues sí o no. Si acá estamos colocando el caso nuestro, que estamos comiendo planta y el animalito, que vamos a eliminar urea. Entonces no, pues acá me dice úrico. Chao casita. ¿Por qué elimino beso? Debe ser Las aves que, ácido, que eliminan, chicos. ácido úrico. Ese mínimo dato, ya maté 3 respuestas. Bebe, ¿me queda dedo o me queda enano? Dedo. ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿El ácido úrico en los reptiles o el ácido úrico en los anfibios? Mientras piensa y avanzo. Dedo. Ya está. Perfecto, perfecto. Gracias, hija. La respuesta es dedo. Zanjado ahí. Zanjado. Pero te podría dar de repente un datito adicional que les puede servir a ustedes. Si partimos de que la orina tiene un alto porcentaje de agua, yo hago la pregunta tonta. ¿Los peces orinan? Sí, profe. Claro. ¿Por qué orinan? Porque tienen riñones, pues, y por su cuerpo corre sangre. La sangre recoge las impurezas. Perfecto. ¿Y quién orina más? ¿Un pez de agua dulce o un pez de agua salada? Agua dulce. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Una trucha orina más que un tiburón? No lo veas por el tamaño, no lo veas por el tamaño. ¿Una trucha orina más que un tiburón?
Tiburón agua salada, trucha agua dulce. ¿Sí? No, rapidito. Sí, profe. Sí, bebés, sí. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque si Sí. viven en agua salada, no les conviene eliminar mucha agua de su cuerpo. Entonces más bien ellos retienen. Por eso que los peces de agua salada, ¿qué hacen? Orinan menos. En cambio, los peces de agua dulce, como hay menos sal en su medio circundante, su cuerpo, ¿cómo es? Más concentrado en partículas. Ah, ya te voy entendiendo. Estoy aplicando el proceso de ósmosis. Luyo combina los datos, ¿no? Claro, papi, tú tienes que ibanar tus conocimientos. Mírale. Por eso que los peces de agua salada no les conviene orinar mucho, porque perderían mucha agua y están en un medio muy salino. En cambio, un pez de agua dulce, su cuerpo es hipertónico comparado con el medio que es hipotónico. Por lo tanto, ingresa más agua. Al ingresar más agua, la lógica te dice que va a orinar más. Ya está la jugada. Ese es el error que de repente de chiquitito, no sé si te pasó a ti o a muchos de nosotros, salíamos del cole y comprábamos los pescaditos de azul en la salida del colegio. Contento con tus pescaditos y ibas a tu casa. Yo chapaba uno y vieja a mi mamita, le ponía agua de caño, ponía mi pescadito. Y cómo nadaba, yo lo miraba y babeaba con mi pescadito. ¿Por qué se moría a las pocas horas? Porque el agua tiene flúor, esa agua no tiene oxígeno, no le damos la comida adecuada, y encima el pescadito bebe, tenía que miccionar, ¿me entiendes? Se intoxicaba él mismo en el medio, carente de oxígeno, con una comida inadecuada, chao pescadito. Se iba toda tu propina, se iba ahí en tu pescadito muerto en pocas horas. Pero algo disfrutábamos, ¿sí o no? Vamos a la pregunta 6. Hijo, la pregunta 6 nos dice el corpúsculo de Bar. Mira, bebé, el corpúsculo de Bar. Pero en realidad ese corpúsculo de Bar lo trabajaron dos señores, Bar y Bertrand. Cuidado, Bar y Bertrand. ¿Sí? Dice, es la cromatina sexual inactiva presente como un pequeño cuerpo redondeado o bien teñido cerca de la superficie interna de la carioteca. Mira, hijo, lo que te voy a plantear. Tengo una célula, tengo su núcleo, por acá dibujo de repente un par de centriolos, y si por acá estoy dibujando a un señor llamado nucleolo, hago una pregunta inteligente. No, yo escucho reggaetón. Mírale, si aquí yo coloco la palabra nucleolo, ¿por qué no le he dado una forma definida al nucleolo? Aprovechemos la pregunta para amplificar más cositas. Como acá hay una membrana celular, como acá hay una membrana nuclear, y acá este nucleolo, ¿por qué no lo he puesto con membrana, muñeco? Tonta mi pregunta. Ya mientras tú piensas, yo voy dibujando. ¿Nadie? Bebés, recuerden que el nucleolo es una masa en la cual, hijo, esa masa de ARN y proteínas no tiene membrana nuclear que lo delimite, ¿me entiendes? Entonces acá está carente de membrana, por eso he colocado una masita. Ahora, ya. Voy a colocarte por acá ahora cambiando el color un poco más intenso. Mira, 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 mira. Cómo el hombre cree haber visto como que una cromatina especial. Esa cromatina especial, escúchame, el hombre por el aspecto que tiene parecen unos palitos de tambor. ¿Me entienden? Entonces, eso le llaman a ellos la cromatina sexual. ¿Por qué? Cuando examinaron esto, Bar y Bertrand, hijos, encontraron que eran los dos cromosomas X. ¿De acuerdo? Los dos cromosomas X. Yo te hago una pregunta. ¿Y si son dos cromosomas X, de qué sexo estamos hablando o qué género? Bueno, Mujer, te aplaudo. ¿Sí? Entonces, ellos fueron encontrando
que esta presencia me estaba caracterizando citológicamente una hembra mamífero, caso de la dama. ¿Me entiendes? Ahora te pregunto, a estos de aquí, a estos dos de aquí, ¿le podemos llamar los corpúsculos de Bar? Entre comillas, sí, ¿por qué no? Se puede llamar, aunque solamente correspondería a uno, al inactivo. Después te voy a explicar por qué. Yo te pregunto, si esto me está representando a una hembra, en el caso de las mujeres, pregunto, ¿habrían damas que cuando identifiquen estas dos carguitas cercano a su carioteca, me digan que es sexo femenino? Sí, sí. Yo no conozco la paciente, me han dado una muestra, hago la investigación y me dicen, deduce si es varón o mujer. Y si yo detecto esta manchita cercano a la carioteca, digo, es mujer. Al toque digo, es mujer, solamente mirando esas manchitas. Pregunto, si la técnica que estoy haciendo me aprueba que es mujercita, entonces ¿qué estoy hablando? Bar positivo. ¿Me entiende por qué o no? Pregunto. ¿Habrían mujeres bar negativo, cromatina sexual negativa? Cada pregunta te voy abriendo el panorama para jalar toda la información y hacerla como respuesta. Me dan una muestra, yo no sé si es hombre o mujer y me dicen determina el sexo de esta muestra. Yo al toque verifico las dos manchitas cercanas a la carioteca o bordeando el nucleolo con aspecto de palito de tambor y digo, es mujer, es femenino. Pregunto, ¿ese resultado es cromatina positiva? Sí. La pregunta es, ¿hay cromatina negativa? Cri. Vamos, hijos. Les ayudo. Piensa una anomalía cromosómica. Ya te di parte de la respuesta. Vamos, revancha. Turner. ¿Darwin? Turner. Bien, papi, tú sí, ¿eh? Tú sí. El caso de las damas con síndrome de Turner, esas damas conocemos muy bien que cuando se le hace un estudio a sus células y se comprueba, más allá que ya fenotípicamente tiene todos los rasgos de una niña Turner, ¿sí? Citogenéticamente la dama Turner aparece así, bebé, 45,X0. Entonces me está diciendo que no tiene los dos cromosomas X, ¿me entiende? Entonces, como los varones tenemos solamente una X y una Y, nos llaman por este caso bar negativo. Pero en este caso, siendo una damita, ¿por qué sería bar negativo, cromatina sexual negativa? Porque le falta un cromosoma X. Ten mucho cuidado. ¿Listo? Ya. Regresamos a la pregunta. El corpúsculo de Bar es la cromatina sexual X inactiva. Recuerda que si la dama, poniéndonos en el plano de una mujer, al tener dos cromosomas X, mi cabeza dice, un cromosoma es de su papá, otro cromosoma de su mamá. ¿Listo? Ya. Y cualquiera de los dos podría estar activo o inactivo. Y el inactivo le llaman corpúsculo de Bar. Es por eso que alguna mujercita tiene mucho parecido a su papá. Y a otra mujercita tiene mucho parecido a su mamá. Saca tu cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque hay un cromosoma de los dos que está inactivo. Trabajaría solamente uno en la dama. Dice, y bien teñido cerca de la superficie interna de la carioteca. Normalmente, cuidado con la palabra, visible solo en la interfase de células femeninas de algunos animales, incluyendo la especie humana. Dice que se visualiza en una etapa especial llamada la interfase. Hago una pregunta a los casi cachimbos. ¿La interfase en qué consiste y dónde está comprendida? ¿O cuántas etapas tiene? Como quiera, cualquiera de tres respuestas. ¿La interfase cuántas etapas tiene o qué comprende o dónde está comprendido? 3.
¿Ya? ¿Cuáles son, bebé? G1, S, G2. Bien, papi. G1, S y G2. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde ocurre la duplicación del ADN? S. S, porque en S le ponen por la palabra de síntesis y duplicación. Es como vimos hace un momento en la pregunta 4, ¿no? Cómo del ADN madre marcado relativamente se van a formar moléculas hijas, pero solamente una cadena está marcada. Entonces quiere decir que esto ha ocurrido ¿dónde? En la fase S, en el periodo de tiempo que el hombre llama S de síntesis. ¿Listo? Sigamos, dice, si un estudio citogenético en una población humana descubre que el corpúsculo de Barr está ausente en algunas mujeres y presentes en algunos varones, se puede afirmar que estas personas son ¿qué fue, hijos? ¿No deducen? Ya, mientras vas pensando, quiero por favor plantearte estas características que tiene una dama Turner. ¿Usted conoce qué significa amenorrea? ¿Usted conoce qué significa anovulación? Ustedes, mejor dicho, ¿conocen los términos? Amenorrea. No menstrua. Ya, la niña no menstrua estando en edad de hacerlo. ¿Y anovulación? Que no ovula. La niña no ovula. Ya, saca tu cuenta, bebé. Si esta dama no está ovulando o no va a ovular en su vida, la pregunta es, ¿podría ser mamá? No. No, ya. Pero hay otra condición. Una niña Turner tiene retraso mental severo. ¿Me entiende? Entonces esta criaturita encima todavía no va a tener sentido dónde está la persona. Mírale. Y cuando ya llegue a tener la edad puber o sea algo adolescente, raros son los casos de una Turner adulta, mayor, peor todavía, bien raro. Entonces estas criaturitas no van a tener bebés. ¿Te das cuenta? Esa anovulación lo está llevando a la condición de ¿qué? De esterilidad. Mírale. Entonces la respuesta bebé, ¿cuál sería ahí? Casita. ¿De acuerdo? Ojo al detalle. Ahora, hijos, eso es por un problema de índole cromosómico. ¿Qué me quiere decir? Que hay otros tipos de esterilidad. Mírale, si yo me salgo de la cuenta, yo te hago una preguntita. Vamos a meterle más cositas. Esta glándula que estoy dibujando de esta manera y se encuentra debajo del hipotálamo tuyo y mío. Hipófisis. Bien, papi, la hipófisis. ¿Cuántas secciones se le ven según el hombre? O por lo menos las más conocidas. 2. Adenohipófisis. ¿Esta niña cómo se llamaría? Adenohipófisis. ¿Esta niña cómo se llamaría? Neurohipófisis. Te aplaudo. Neurohipófisis. Pregunto, ¿hacia dónde estarían los ojos nuestros? ¿Hacia la adeno o a la neuro? Adeno. ¿A la cual beben? Adenohipófisis. Claro. Entonces yo por acá te voy a dibujar así unos hipotéticos ojitos para que me puedas entender y mira cómo la adenohipófisis está mirando hacia adelante y la neuro detrás. Tú me dices, Luis, ¿y por qué me haces esto? Nene, es que en la señora adenohipófisis, bien sabes tú, que ella va a sintetizar cuántas hormonas bebe, cuántas hormonas distintas. Ya lo puse en la pizarra.
6. 6. ¿Ya? A ver, te voy a poner alguna de ellas, ¿ya? ¿Ha escuchado usted LH? ¿Ha escuchado usted PRL? ¿Ha escuchado usted FSH? Bla, bla, bla. ¿Sí? Imagino que sí. Sí, La, sí. la preguntita es la siguiente. ¿Cuál de las que he mencionado o he escrito ahí sus siglas, inclusive las que faltan, que son 3, cuál de ellas son las que promueven, inducen la formación de gametos en el varón y la maduración de folículos en las damas? FSH. La FSH. Muñecos, ¿y qué significa FSH? Folículo estimulante. Te aplaudo, folículo estimulante. Entonces, ¿qué pasa si una persona en edad reproductiva, las células capaces de generar a la FSH no las producen en los niveles adecuados? ¿Sí? Siendo una persona ya en edad reproductiva y está en actividad sexual permanente, ¿por qué no podría generar una criaturita? Porque de repente esa producción es nula o muy pobre y ese varón de repente no fabricaría espermatozoides o fabricaría muy escasos. ¿Que eso hay en la Tierra? Sí, sí. Varones que tienen apariencia normal, tienen su flaca, mantienen intimidad sin cuidado alguno y no la embarazan. Luis, si no está eyaculando, lo que está eyaculando es líquido seminal, más no células. Entonces no la va a embarazar la chica. Dios, estéril. ¿Te das cuenta? Si no produce ese señor, entonces es un azospérmico. Y si produce niveles más pequeños de número, es un oligospérmico. ¿Me entiende? Un oligospérmico todavía puede fecundar a una chica, pero con cierta dificultad, porque su número no es el adecuado para poder embarazarla. En cambio, un zoospérmico tiene cantidades mayores de producción de espermatozoides. Ahora tú me dices, ¿y eso también puede jugar en la dama? Claro. ¿La FSH en la dama acaso no le ayuda a la maduración de los folículos en sus ovarios? Y si esa hormona se produce de repente en niveles deficientes, entonces no va a haber maduración natural en los folículos. Conclusión, la dama no va a estar ovulando. Habría que hacerse un chequeo a ambos y ver cuál es la dificultad del embarazo, ¿no? O quién sabe, la dama puede tener hasta útero infantil. ¿Qué es eso? Sí queda embarazada, sí se prende el bebé, pero el útero no es lo suficientemente fuerte y el bebé se descuelga, y ella piensa que es parte de su menstruación y está perdiendo bebés. ¿Qué? Sí, útero infantil. Ah, no sabía esa jugada. Mira, a ver. ¿Listo? Ya, entonces por ahí mira cómo te he redondeado un poco más sobre lo que viene a ser la pregunta número 6. ¿Sí? ¿Alguna preguntita al respecto? ¿Alguna duda, No, hijo? no, claro, papi. ¿Seguro? Yo tengo varias preguntas para ustedes, ¿ah? Muñeco, ¿qué pasa con un varón Klinefelter? Azopérmico. Te aplaudo, el Klinefelter es azospérmico. ¿Por qué? Porque existe una deficiencia marcada en los túbulos seminíferos de ese varón. Por lo tanto, el joven no va a producir espermatozoide. El varón puede tener actividad sexual con una flaca, N veces, pero no la embaraza, porque no produce espermatozoides. ¿Algo se va entendiendo? Algo. Algo, depende de los grados. Muy bien. Listo. Entonces, hijo, vamos a una siguiente preguntita. A ver, bebés, vamos a una siguiente preguntita. Cultiven plantas. Me lo van a agradecer. Es muy relajante, bebé.
Ya, a ver, hijos, vamos a la pregunta número 7. A ver, hijos. Dice, los protozoarios ameboides tienen la capacidad de fagocitar sus alimentos, bacterias y otros organismos por cualquier región de la membrana, mientras que los protozoarios ciliados lo hacen a través de una estructura específica denominada citostoma, perfecto, que permite el ingreso del nutriente en forma unidireccional. Ambos tipos de mecanismos son ejemplos específicos de la nutrición. Vamos por partes, muñecos, vamos por partes. A ver, te hago una pregunta retrospectiva que tiene que ver Aristóteles, Luis. Papi, escucha primero. Aristóteles es nombrado el papá de muchas ciencias, entre ellas la biología, la zoología. Pero recordar que este señor padre de la biología, hace muchos siglos atrás, tanto como casi ya 24 siglos atrás, él y sus seguidores, sus alumnos, empezaron a hacer estudios, clasificaciones de los seres que veían a simple vista. No había microscopio, no había lupa, no había nada de esas cosas. Entonces, actualmente lo que el ojo alcanzaba a visualizar, ¿sí? Y donde caminaban ellos. Entonces, en ese entonces, papi, ellos empezaron a hablar de dos grupitos de seres. ¿Ves qué tiene que ver con la pregunta? Estoy preparando el camino, paciencia. Mírame, animales y vegetales, ¿de acuerdo? Ya. Los animales sabemos que son seres que se desplazan por su propia cuenta, son heterótrofos, ¿sí? Pero el hombre cuando transcurre el tiempo, mira, cuando transcurre el tiempo, el hombre bebe. Por acá te voy a colocar a un señor intermediario, Antonio von Leeuwenhoek. Que Luis me redondea las preguntas. ¿Eh? Sí. Mira, bebé, te hago una preguntita a ver cuán profundo conoces las cosas. Antonio von Leeuwenhoek, ¿de qué nacionalidad fue? No me digas, eso no viene, no me digas, pero para ver hasta dónde has leído con profundidad. No sé, bro. ¿Cómo dice? No sé. ¿12 años? No sé, bro. Papi, no sé, holandés, papá, holandés, ya, holandés. Este señor la gente confunde y dice que fue científico, no. El señor fue un pulidor de lentes. Y como en esa época estaba de moda ver las cosas que el ojo no alcanzaba a distinguir a través de unos tubitos con unos vidrios, llamados en la época microscopio, ¿sí? Entonces él, muy curioso, empezó a cambiar la posición de las lentes, a cambiar la textura de las lentes y logró amplificar y ver con más nitidez las cosas que el ojo humano no alcanzaba a distinguir. Tanto así que Leeuwenhoek, papi, empezó a chequear, mira papi, agua sucia, lo tacho, saliva y semen. ¿Qué cosa empezó a observar en el agua sucia? Empezó a observar unas cositas con muchos pelitos que se movían. En la saliva empezó a ver unos palitos y en el semen, Luis, observaba unas cabecitas que tenían cola. ¿Me entiende? Como en su época no conocían todavía cosas microscópicas de ese tipo, pregunto a todos los revancha, ¿cómo le llamaron en su época a todos esos seres que no conocían sus nombres? Animáculos. Te aplaudo, bebé, te aplaudo. La respuesta son los animáculos. Luis, ¿por qué me cuentas eso? Ya estoy llegando. Esos que veo aquí en el agua sucia, ¿qué eran? Protozoarios. En la saliva, ¿qué vio? Bacterias. En el semen, ¿qué vio? Espermatozoides. Como no sabía los nombres, le puso los animáculos. ¿Vamos hasta ahí? Ya, ahora llegué donde quería. ¿Por qué? Porque los protozoarios, mira bebé, se han quedado con su nombre. Proto primero, zoo animal, ¿sí? Y en un primer momento, dado que eran microscópicos los señores y tenían características de animal,
como movimiento y captura de comida, entonces ellos fueron clasificados en un momento. ¿En qué reino, señores? En el reino de los animales. ¿De acuerdo? Fueron clasificados como animales. Mire usted, ve. Ahí están. Pero Luis, ¿no están en protista? Escúchame primero, escúchame primero. Fueron clasificados como animales. Posteriormente, con los años, el hombre dijo, no pueden estar ubicados acá seres microscópicos de esa condición. Entonces fueron retirados y pasados de año a otro tipo de reino. Yo hago una preguntita. ¿Cómo se llama ese reino, bebé? Protista. Claro, muñecos, el reino protista, ¿ya? Aunque por ahí también se esconde un nombre por ahí que no se utiliza tanto. ¿Cuál sería? Cri, 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 cri. Protoctista. Ahora ya estoy en el camino. Ese protista, ¿qué está agrupando en realidad? Profe, protozoarios, ¿qué profe? Claro, muñeco. Está agrupando a los protozoarios, está agrupando a las señoras algas y está agrupando a los hongos mucilaginosos. ¿Qué es eso? No se habla mucho, pero sí existen. Los hongos mucosos o mucoides. Vamos a los protozoarios y vamos a las algas. Pero en protozoarios yo te voy a jalar, habla bien, te voy a jalar varios grupitos. Están los llamados los sarcodarios, están los llamados ciliados, están los llamados por acá los esporozoos, y falta un grupito llamado, chuscamente le llaman flagelados, pero su término apropiado es mastigóforos. Por aquí te voy a colocar la palabra mastigo. ¿Por qué, Luis? Porque mastigo significa látigo y el término foro significa llevar. Entonces, bebé, vamos a tener los que portan flagelo, los que no tienen con qué desplazarse, como son los esporozoos. Ciliado tácito tiene pelitos a su alrededor, pestañas vibrátiles, y los sarcodarios son aquellos que van a tener un cuerpo con una forma bastante no definida. Entonces estamos hablando posiblemente de una ameba, estamos hablando de repente de un ciliado como el clásico Paramecium. Pero la pregunta me dice, bebé, que la comida de este señor sarcodario, mira, puede ingresar por cualquier parte de su cuerpo. En cambio me habla que un ciliado va a tener un lugar especial. Ese lugar especial es como una pequeña boquita, como una pequeña faringe, como un pequeño estómago. Y la pregunta te lo dice. Esa pequeña especie de boquita tiene un nombre. Se va a llamar, señores, citostoma. Mire usted. Y si está comiendo de fuera, mi cabeza al toque me dice es un heterótrofo. ¿Te das cuenta? Es un heterótrofo. Ya. Aquí sí puede ser, hija. Ya. No se preocupe. Entonces, hijo, quiero que vean otra vez. Dice, los ciliados lo hacen a través de una estructura específica denominada citosoma que permite el ingreso del nutriente en forma unidireccional. Ambos tipos de mecanismos son ejemplos específicos de qué nutrición. Alianza. Papi, no la lisura, papi, porque dice cosas tan groseras como alianza. Te quiere decir apagón seguramente, ¿no? Ya. Bebe, la respuesta es holozoica. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ese término? Que digieren adentro de su cuerpo. No, bebé, no, bebé.
Holo significa todo. Zoico hace referencia a una materia en buen estado. Mire usted, ve. Autótrofo no, porque está comiendo, entonces no puede ser autótrofo. Quimiótrofo, no está diluyendo sustancias químicas en su medio para poderlo engullir. Saprófago, yo por deducción, sapro descompuesto, sacro putefacto, fago comer. ¿Qué es saprófago? Se alimenta de materia en descomposición. Acá me dice, en ningún momento me dice que ocurre eso. Chaufa. Y me queda el otro. Quiliolitótrofa, ¿qué es esto? O habrán querido poner quimiolitótrofa quizás, ¿no? Holozoico la respuesta porque es materia en buen estado. ¿De acuerdo? Y una oportunidad vino esa pregunta en Villarreal, hace muchísimo tiempo. Te estoy hablando, no sé, tal vez 25 años, un poco más. Villarreal preguntó, escuchen, preguntó, ¿qué tipo de nutrición específica tiene el hombre? El que menos marcaba a heterótrofo. Dice el hombre. Y decía específico, si no me equivoco. Si tú y yo nos alimentamos con cositas preparadas en casa o en un restaurante, se supone que bajo buenas condiciones de higiene y en perfecto estado, lo comemos, nos nutre, ¿me entiende? Entonces estamos comiendo materia en buen estado. La respuesta, muñeco, era también holozoica. Pregunta Villarreal. Mira, heterótrofos somos muchos, ¿sí? Pero holozoicos los que comemos materia en buen estado. Ahora te pregunto al respecto de esta preguntita también. Y si comemos tú y yo plantas y animales, ¿cómo somos llamados por la ciencia? Al comer plantas y animales. Omnívoro. Bien, papi, tú seas omnívoros, muy bien. Y si come maderita algún organismo, cri, 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 cri. Y si come maderita, como la termita que hace huequito en la madera, ya te agarré. Holozoicos. Son los xilófagos con X. Mira, ve, xilófagos. Silo, madera, fago, comer. Mira, bebé. A ver, ¿hasta cuándo has leído? ¿La termita rompe los componentes de la madera que comió por su cuenta o asociada con alguien? Social. Asociado, ya, correcto. ¿Y cómo se llama ese socio? ¿O quién es ese socio? Bacterias. Bacterias, no. Estoy descansando un ratitín porque todavía sigo con los malestares de la semana pasada. Me ha agarrado fuerte esta enfermedad. Nada. ¿Saben qué, muñecos? Ellos tienen asociados internamente protozoarios. ¿Qué? Sí. Si está fuera de repente una termita, que es un insecto, ya, bebé, ellas llevan en su tracto digestivo un protozoario, un tipo de protozoario llamado triconinfa. Mira, bebé, y cómo esa señora va a generar las enzimas respectivas para romper los componentes de la madera y los de los dos salen beneficiados. ¿Por qué? El protozoario degrada ese compuesto y come tanto él como el insecto. Los dos salen aprovechados. A ver si me han comprendido. En el camino de la ecología, ¿qué tipo de relación es la que te acabo de pedir? O mostrar o repasar. Simbiosis. Cloro, pero ¿de qué tipo? ¿Qué nombre le darías de manera especial?
Sé mosca, sé mosca. Luis me ha dicho que los dos se brindan ayuda para subsistir. Uno le consigue la madera y el otro lo degrada y los dos comen. ¿Qué marcamos, bebé? Papi, ese es mutualismo, pues. Es un mutualismo porque uno depende del otro. ¿Sí? Listo. Vamos avanzando. Profe, nuestra última reunión, sí, papi, no te preocupes, y empieza el próximo otro ciclo. Mira, ve. Si no consiguieran, papi, lo que tanto anhelan, no se derrumben, no se derrumben. Yo también he pasado por eso muchas veces, y hay que seguir para adelante, ¿no? Eso que ayuda más bien, ese golpe de repente quizás, que sirva para saltar un poco más alto, ¿no? No te derrumbes. Tienes apoyo, sigue con nosotros, sigue con nosotros. Mira, ve. No te derrumbes. Ya, listo. Vamos, ñaño, a la pregunta 8. Dice que el siguiente esquema representa un conjunto de individuos pertenecientes a distintas poblaciones, del 1 al 4, de una misma especie de roedores, antes y después T1, T2. A ver, ¿cómo es eso T1, T2? Ya en diferentes espacios, listo. Ya, del seguimiento de una barrera geográfica que es la M, hay una separación. Dice, respecto a la población 1 en T2, es altamente probable que su variabilidad genética... A ver, analicemos un instante, ¿ya? Regálame unos segundos de descanso. Tengo en la T1 varios cuadraditos que aparece 1, 2, 3 y 4. Y si se han percatado, están agrupaditos en espacios especiales en T1. Luis, y en T2, lo mismo. T1 separado con 2, 3 y 4. Casi la misma distribución, ¿no? En los dos lados, pero con una pequeña salvedad que en T2 hay una barrera geográfica. Hay algo que de repente está impidiendo posiblemente que las poblaciones cercanas se puedan entrecruzar o convivir o estar una cosa así. ¿De acuerdo? Ya. Te están pidiendo, dice, respecto a la población 1 en T2. Si tú eres mosca, mira cómo la 1 por esa barrera está separada del resto de sus congéneres. Está separado por la M. ¿De acuerdo? Dice, es altamente probable que su variabilidad genética, ¿qué marcamos ahí, bebé? Disminuye por mutación, aumenta por migraciones, disminuye por deriva génica, aumenta por selección natural o disminuye por apareamiento al azar. ¿Casa? El maestro dice casa. ¿Por qué no puede ser avión? ¿Por qué no puede ser avión? Tú me dices sapo. Luis, es que en ningún momento me están hablando que hay algún factor que pueda provocar mutación. En un momento me están hablando de que hay de repente por ahí una carga génica especial. ¿No? Acá me hablan del señor 1. Acá me hablan del señor 2, pero el tío 1 está separado del resto, ¿me entiende? De esta T2 y esta T1. Entonces los componentes que están aquí están quedando como aislados, ¿sí o no? O lo están en todo caso. Ya. Entonces, si ese 1 no se combina con sus compañeros 2 o 3 y 4, no se combina, entonces debe ser por esa barrera llamada M. ¿Ya más o menos tienen la pista? Saca tu cuenta, bebé. El 1 está separado del resto de sus compañeros.
Disminuye por mutaciones, descartado porque no te hablan ningún factor al respecto. Chaufa. Disminuye por apareamiento al azar. Pero eso ocurriría en su grupo nada más. Aumento por migraciones. Nada me está indicando que están llegando individuos al espacio donde está el 1. Nada me está indicando, normalmente está separado. Dedo, aumento por selección natural. Y casa me dice, disminuye por deriva génica. ¿Qué le pasa a esos señores? ¿Qué ayudo? Está entre casa y dedo. ¿Cuál sería lo inteligente para marcar? Casa. ¿Por qué muñeco? No, no me habla de selección natural. No, ya, has anulado eso, no, pero ¿por qué has marcado casa? Tu respuesta es acertada, correcto, pero ¿cuál es tu sustento, bebé? La deriva genética se da por ese aislamiento geográfico. Oh, ¿y en poblaciones grandes o pequeñas? Pequeño. Ah, ahí está la respuesta, pues muñeco. Si acá este pedacito pequeñito del todo está inclusive todavía separado, entonces mi cabeza dice pues deriva génica. Mírale, por teoría, bebé. Por teoría sale eso, ¿sí o no? La respuesta es casa, muy bien. Hijos, vamos a la pregunta número 9. A ver, vamos a la 9. ¿Ya? Dice por acá, hijo. Esta fue la señora 8. Con respecto al transporte de plantas a circulación, señale si los enunciados son verdaderos o falsos según corresponda. Vamos por partes, no quiero decir la nacionalidad. Escúchame, el hombre sabe que en las plantas existen, si queremos verlo por el transporte, dos grandes grupos, muñecos. Las plantas llamadas las avasculares y las llamadas también las vasculares o llamadas, bebé, traqueofitas. ¿Ya? Lúcete. ¿Cuáles son las chicas llamadas las avasculares? Ejemplo, ¿no? ¿Por qué motivo la llaman así? Las briófitas. Te aplaudo, te aplaudo. Aquí están las briófitas. ¿Cuál es el ejemplo más manoseado? El hecho, creo. No. Musgos, musgos. Te aplaudo. Ahí sí aparecen los musgos. ¿Sí? ¿Y cuántos son los grupitos de plantas vasculares? 3. Bien, papi. Ya empiezan. Heridofita. Ya pteridofitas. Gimnospermas y angiospermas. Hombre, muy bien. Y la pregunta tonta, ¿dónde estarán las monocotiledonias y las dicotiledonias? Angiospermas. Claro, mira cómo sigo abriendo el paquete. Aquí estarían las monocotiledonias y las dicotiledonias. Pero espérame un ratito. Me están hablando del transporte de plantas. Y entonces quiere decir que están hablando de quién, de las vasculares, ¿sí o no? Ya. Pero bien saben ustedes que existe dentro de la planta un anillo de células especiales. Ese anillo de células, la ciencia le ha dado una denominación especial. Se llama el cambium vascular. Eso le llama el hombre el cambium vascular. ¿Listo el pollo? Y de ese cambium vascular, Papito Dios ha querido que se vayan formando unas células que luego van a morir al interior. Voy a poner, para hacerlo más sencillo, XXX. Creo que te has dado cuenta de qué se trata. Y fuera de ella voy a poner FFF. Creo que sabe lo que se trata. ¿Sí? Entonces, la mamá de ella, ¿quién viene a ser? El cambium vascular. ¿Sí? Y sabes bien que el floema está formado por qué tipo de células. Células vivas. ¿Qué transportan? Savia elaborada. ¿En qué dirección? Hacia arriba y hacia abajo.
En cambio, la señora Silema, ¿de qué está formada? Mira, bebé, de células muertas. ¿Qué transportan? Savia bruta o ascendente o inorgánica. ¿En qué dirección? Solamente hacia arriba. Entonces es unidireccional. Algo sirve, algo sirve, algo sirve. Ahí está el floema y acá está la señora Silema. 1. Solo se da por los vasos liberianos y leñosos. Papi, ¿verdadero o falso? Verdadera. Ya, si es verdadero y estás convencido que es verdadero, entonces chao beso y chao casa. ¿Vamos? Segunda, ¿la savia bruta se transporta de hoja a raíces? Falso. Falso. Entonces, bebé, hoy no avanzó mucho. Las tres tienen verdadero o falso. Vamos a la tercera. ¿El agua puede atravesar las bandas de Caspari? Falso. No, las bandas de Caspari justamente son las que van a limitar el pasaje de agua. Entonces es falso. ¿Ya para qué sigo, bebé? ¿Qué marcó? La A. Claro, bebé, la A. Listo, vamos a la última y nos despedimos ya. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Luis Luyo, hasta cualquier momento. En varios grupos animales el intercambio de gases, gases con el entorno dependiente del trabajo, se realiza entre el sistema respiratorio y el circulatorio, mientras que el sistema respiratorio se ocupa de la captación y eliminación de gases, que se realiza directamente entre el organismo y el medio. Entonces, que hay una difusión. ¿Listo? El sistema circulatorio actúa en la distribución de estos gases por todo el organismo. Sin embargo, cuidado con el sin embargo, hay animales cuyo sistema circulatorio está desprovisto de funciones respiratorias. Como por ejemplo, qué bonita pregunta. Te lo vinculan primero y después te lo desatan. ¿En qué animales de los mostrados el sistema circulatorio no tiene que ver con funciones de respiración? Para empezar, los poríferos no tienen circulación. Chao, beso. Celenterio. Celenterios. Muñeco, pero no hay celenterio como respuesta. Si tiene sangre, hay vínculo respiratorio circulatorio. Anfibio tiene sangre, pez tiene sangre. Entonces, muñeco, ya descarté enano y dedo. Ya descarté porífero porque no tiene circulatorio. Me queda entonces crustáceos e insectos. Con un poquito de teoría empezamos a eliminar. Me quedan dos. ¿Qué marcamos ahí? ¿Qué marcamos ahí? La Avión. A. Seguro. ¿Y por qué no crustáceo, bebé? Buena pregunta, Luis. ¿Y por qué no crustáceo? Porque los crustáceos, como de repente quizás un camarón o un cangrejo o un percebes, sí hay vínculo circulatorio con respiratorio. Su fluido llamado hemolinfa llega hasta las branquias a hacer el intercambio gaseoso. Entonces mira el vínculo circulación con respiratorio. En cambio los insectos, recuerda que tienen circulación abierta. Su hemolinfa está depositada en un espacio interno llamado hemocele y de ahí se recoge y transporta la hemolinfa en su cuerpecito. Pero recuerda que los insectos tienen en sus partes inferolateral, abajo a los costados, tienen unos huequecitos llamados los estigmas, donde al interior hay unos conductos llamados las tráqueas, hechos en base a un polisacárido llamado quitina, y que se ramifican al interior de su cuerpo por ambos lados, y por ahí ingresa el oxígeno de frente hasta las células. No hay un vínculo con la circulación. Entonces la respuesta sería avión, insectos. ¿Listo? Chicos, ahí nos vamos quedando hasta una próxima oportunidad.